Dos, uno. Buenas tardes a todas y todos, diputadas y diputados. Bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones del presidente, procederé a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. María Guadalupe, presente. Gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Cristian Fonreric, presente. Gracias, diputado. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio Torres, presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández César, presente. Gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Gaviño aquí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, presente. Gracias, diputado. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo Espinosa, presente. Gracias, diputado. Diputado Roy Fit Torres González. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela, presente. Muchas gracias, diputada. Veo al diputado Roy Fit conectado, seguramente tendrá algún problema con la conexión. Y si usted así está de acuerdo, presidente, lo incorporamos en el momento que pueda entrar directo a la sesión. En este momento hay una asistencia de 10 diputadas y diputados. Hay quórum. Muchas gracias, secretario. Le solicito, por favor, al secretario dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia, por favor. Por instrucciones del presidente, se procede a dar lectura al orden del día para esta sesión. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Orden del día de la sesión ordinaria presencial para el día jueves 9 de septiembre del año en curso. 4. Asuntos generales. 5. Clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito someter a votación la aprobación del orden del día, por favor. Por instrucciones del presidente, se procede a someter a votación el orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. La diputada Alejandra Mateos solicita el uso de la voz, presidente. Sí, adelante, por favor. Sí, nada más es una pequeña observación en relación al orden del día. Quisiera solamente solicitar que la participación de la Asociación de Mujeres Demócratas pudiera ser de acuerdo con el criterio de que nosotros registramos el día 28 de agosto. Solamente que, como bien se dice, los últimos serán los primeros, que inicie Ciudadanos y que nosotros tuviéramos la segunda participación en la lista, por favor. Sí. Sería la única modificación que estaría solicitando al orden del día. Si me permite, presidente, nada más informarle, diputada, estamos ahorita votando el orden del día de esta sesión. Esta corrección se hará en el siguiente apartado, sin embargo, ya se había comentado en la reunión de asesores y ya se había procesado ese cambio. Gracias, muy amable. Disculpen. Nuevamente retomo la aprobación del orden del día para esta sesión. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Cristian Damián Fonreric de la Isla. Cristian Fonreric, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández César, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Gaviño, sí.
Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Jesús Sesma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Royfit Torres González. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Diputada Daniela, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para esta sesión, diputado presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto a tratar es el relativo al orden del día de la sesión ordinaria presencial del jueves 9 de septiembre de 2021. Se informa que se adicionó el siguiente asunto. Comunicados, uno de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, mediante el cual remite su agenda legislativa de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Asimismo, se informa que los puntos de acuerdo de los numerales 24, 30 y 33 fueron retirados del proyecto de orden del día. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Al parecer no, en razón de que no existe inconvenientes, se solicita al secretario someter a votación. La palabra. Diputado Rubio perdón, disculpe, diputado, por favor, adelante. Gracias, diputado presidente. Únicamente comentar que tenemos conocimiento que las y los asesores de esta Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva, el licenciado Vladimir, se reunieron a la 1:00 p.m. para tratar precisamente sobre los turnos de las iniciativas y puntos de acuerdo. Ya no tuvimos, después de la reunión de las y los asesores, conocimiento de la orden del día con las modificaciones que ellos, digamos, plantearon, en el entendido de que, bueno, pues todavía legalmente no se ha nombrado enlaces de esta conferencia ante, digamos, estas pues reuniones de asesores. Sí es importante que quizás podamos instituir en esta reunión el que las y los asesores se puedan reunir siempre con anterioridad, como se venía acostumbrando en la anterior legislatura, que fue un método muy práctico para que ya, digamos, lleguen los asuntos un poquito más planchados aquí a esta reunión de las y los diputados y pues podamos avanzar un poquito más rápido. Lo que se estilaba era que se reunían siempre las y los asesores de la conferencia o los enlaces de la conferencia de la Junta unas horas antes, y llegada la reunión de la conferencia, los turnos y las observaciones que pudiéramos tener ya estuvieran contempladas en una nueva orden del día que contuviera esto. Creo que hubo algunas observaciones ahí al numeral 18, por ejemplo, recuerdo, y algunas otras que nos hicieron saber nuestras asesoras y asesores en la reunión que tuvieron. Entonces, el planteamiento serían dos, básicamente: conocer si hay una nueva orden del día derivado de las observaciones que nuestras asesoras y asesores hicieron hace unas horas, y segundo, si se podría tomar como acuerdo de esta conferencia que de manera rutinaria, ya en lo subsecuente, las asesoras y asesores se puedan estar reuniendo y puedan estar acordando la rectificación de algunos turnos, porque si bien es cierto, es facultad exclusiva del presidente de la mesa directiva, conforme a nuestra ley orgánica, reglamento, la asignación de los turnos, lo cierto es que también es facultad de las y los diputados rectificar dichos turnos o solicitar la rectificación más bien.
teniendo el presidente 5 días hábiles para conceder o no la rectificación de los turnos, pero ayuda mucho para no atorarnos en la parte de los turnos al inicio de las sesiones del Pleno, el que las y los asesores de alguna manera consensen en nombre de nosotros algunas consideraciones, digamos, de los puntos o de los turnos. Entonces, valdría la pena que se tomara o se retomara esta práctica, que se pudiera, digamos, por así decirlo, legalizar mediante un acuerdo que podamos tener de la conferencia para que todo sea más fácil y lleguemos siempre a estas reuniones de la conferencia pues prácticamente sin ninguna observación o las pocas observaciones que no se hayan podido desahogar con nuestros compañeros asesores y asesoras y que hayan quedado encorchetados, pues aquí poderlas, digamos, disipar. Entonces, pues básicamente serían estas dos cuestiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Pues la presidencia no tiene inconveniencia en que esto se realice. Deberíamos hacer una votación, aprobar esta propuesta, a fin de que en lo adelante se proceda como se ha solicitado. Si no hay otra opinión, por favor, si hay otra opinión al respecto. Perdón, la diputada Elizabeth Mateo está pidiendo la palabra. Adelante, diputada. Sí, gracias. Sí, es que en el mismo sentido del diputado Ricardo Rubio, saber si las observaciones que los compañeros hicieron en la reunión que tuvieron previa a la nuestra se retomaron y hay alguna modificación fundamentalmente. Gracias. Si me lo permite, presidente, para poder informar sobre el tema. Sí, adelante, por favor. Efectivamente, como se mencionó en la reunión de las 13 horas con las asesores del Congreso, se especificó nada más que, bueno, esa práctica que teníamos en la anterior legislatura, sí ayudaba a dirimir algunas controversias que se daban. En esta primera reunión yo les informé que al ser una facultad exclusiva de la presidencia en la asignación de los turnos, yo tenía que esperar la instrucción y la autorización del presidente para que pudiéramos realizar esos ajustes. Sin duda abona la participación de todos, son reuniones que enriquecen mucho los procedimientos. Hoy quedaron solamente como recomendaciones, a diferencia de las otras reuniones donde eran acuerdos de modificación. Yo me los llevé para revisar y efectivamente me di cuenta que por los temas había que hacer la ampliación de turnos en 2 de las iniciativas que habían planteado los asesores del PAN y el ajuste de la diputada Elizabeth Mateos. Y el ajuste de que pidió la asesora de la diputada Mateos, ya se han realizado, ya forman parte de este orden del día, y ya están todos incluidos en el orden del día. Está apagado el micrófono, presidente. Económica. A mí me gustaría que se sometiera a esta conferencia esta propuesta y que los diputados votaran si aprobamos que se hagan estos. Sí. Por favor, adelante. Gracias. Bien, a ver, los cambios que se hagan se necesitan consultar a esta mesa. O sea, no es conveniente de ninguna manera que las y los asesores hagan las propuestas y que esta mesa no se entere, porque habrá alguna diputado que no asista a su representante y nos quedamos nosotros con el proyecto que se circuló, de tal manera que se debe de, como es costumbre, se debe de comentar por los cambios propuestos por los asesores y asesoras para el conocimiento de esta mesa y poder votar de acuerdo a como cada uno de los integrantes considere. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra opinión? Sí, diputado. Por favor, adelante. Gracias. Sí, en el mismo sentido del diputado Gaviño, por supuesto, a los acuerdos que lleguen los asesores,
esta conferencia tendrá que ratificarlos mediante una votación. Es decir, simplemente es para avanzar, para que no seamos nosotros los que tengamos que proponer en el 100% a lo mejor de los cambios. A lo mejor quedará 1 o 2 temas que los asesores no puedan resolver y aquí ya pues tendremos que someter a votación, no nada más esos temas, sino todos los acuerdos a los que lleguen los asesores o los cambios que soliciten de modificación, de rectificación de turno, aquí siempre se tendrán que votar. Solamente es para agilizar los trabajos de la conferencia. Ayuda mucho a que si los asesores avanzan en esto, digamos en los cambios de turnos o rectificaciones, aquí ya nada más votamos si estamos de acuerdo en los cambios que se propuso por conducto de nuestros asesores para ratificar, porque los asesores no pueden tomar decisiones. Simplemente, digamos, ellos acuerdan un proyecto que se pone a consideración de esta conferencia y aquí ya lo votamos. Es nada más aclarar ese detalle. Muchas gracias. Gracias, diputado. La diputada Lupita Morales pide la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, me parece que además cada una de nosotros o cada uno de nosotros tenemos la relación y el contacto con nuestras y nuestros asesores en donde nos dice dónde hubo disenso, consenso o dónde hubo algo que aportar o enriquecer a dicho tema. Y en base a ello, ya nosotros, pues nada más propongo que se mencione cuáles fueron los cambios propuestos por los asesores y que se puedan aprobar o no. Pero generalmente en comisiones y en estas sesiones se hace de esa manera para que podamos ir obviando tiempo. No está por demás que se comenten aquí, independientemente, repito, de la relación y la información que cada asesor le otorgue a su diputado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que procedamos de esta manera. ¿Les parece? Continuemos. De acuerdo, presidente. Entonces, si me permite, de acuerdo a lo que manifestaron, informarles sobre los ajustes que se realizaron en el proyecto de orden del día que se circuló el día de ayer, que serían los siguientes. Dado que el acomodo para los posicionamientos siempre va de menor a mayor, los grupos parlamentarios, las asociaciones parlamentarias quedaron en primer lugar, y para que tienen 2 integrantes, y a efecto de hacer el ajuste necesario, el argumento que dio la asesora de la diputada Elizabeth Mateos era la última que se inscribió sea la primera en posicionar, lo cual tenía lógica en razón de que los demás estaban en ese sentido, y entonces la Asociación Parlamentaria Ciudadana sería en primer lugar y la Asociación Parlamentaria de Mujeres Democráticas en segundo lugar. Ese es el primer ajuste. El segundo, en la iniciativa número 13, que establece con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que fue suscrita por la diputada Marisela Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La propuesta es que sea turnada también de manera en unidas con la Comisión de Planeación del Desarrollo, dado que los temas que se tocan corresponden propiamente al Instituto de Planeación. Por cuanto a la iniciativa marcada con el número 18, es ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Su turno original estaba para la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y dado el tema, también se solicitó que se turnara a la Comisión de Participación Ciudadana. Y la tercera modificación de iniciativas es la número 19, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal para garantizar el reconocimiento de personas cuidadoras dentro del proceso de sucesión legítima, conforme a las disposiciones de dicho código, suscrita por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en el cual solicitaron que tuviera opinión de la Comisión Registral y Notarial, dado ese proceso de sucesión. No nos pareció correcto que fueran unidas, si no así fuera únicamente con opinión de esta Comisión Registral. Son exactamente los cambios que fueron propuestos por las asesoras y asesores
Congreso. Muy bien. Ya con conocimiento de estos cambios, podemos seguir con el proceso. Creo que no hemos todavía votado, aprobado la votación sobre el orden del día, secretario. Para el día de mañana aún no, presidente, ese es el que sigue a continuación. Sin embargo, si usted está de acuerdo, el diputado Roifid está pidiendo el uso de la palabra. Con ello queda sentado para la versión estenográfica su asistencia. Y si usted está de acuerdo para otorgar el uso de la palabra al diputado Roifid. Adelante, por favor. El micrófono está apagado, diputado. Gracias. Quisiera, sobre el orden de las intervenciones de los grupos y asociaciones, solicitar, aclarar el criterio, porque la ley solamente en 2 ocasiones contempla el orden de las intervenciones para determinadas sesiones, que va del número de representantes, el número de diputados o el número de integrantes o la representación política. Y me parece que eso ha sido una práctica parlamentaria de respetar este orden para todas las demás intervenciones y para las sesiones tanto ordinarias, para la presentación de iniciativas. No existe este criterio de el orden de inscripción de asociaciones o grupos parlamentarios. Entonces, en todo caso, pues yo sí pediría que revisáramos el orden de las intervenciones de las asociaciones. En este caso, por ejemplo, el Verde y la Asociación Verde y la Asociación Ciudadana, pues tienen representación de 2 partidos políticos que sí tienen registro en la ciudad. Entonces, se debería de contar también esta representación si vamos a discutir como este orden de intervención y sobre todo pedir que pudiéramos fijar este criterio de acuerdo a lo que establece la ley y la práctica parlamentaria que se ha llevado a cabo pues ya desde hace muchas legislaturas, ¿no? Entonces esa sería mi petición. Bien, ¿alguna otra intervención al respecto? La diputada Mateos está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, diputada. Sí, sería bueno si se quieren plantear algunos criterios. Yo planteé ese criterio justamente porque en el caso de las 4 asociaciones parlamentarias, todas en el caso de la del PT, la Alianza Verde, Ciudadanos y la de Mujeres Demócratas, en los 4 casos tenemos 2 integrantes y de acuerdo a lo que marca la ley orgánica, pues tienen las asociaciones, que en este caso tenemos 2, tendrían el mismo valor y el mismo peso y las mismas derechos y obligaciones. En ese sentido, por eso propusimos nosotros el criterio de la antigüedad en el registro. Si bien tiene razón el diputado Roif, no está establecido ese criterio de manera normativa, pero justamente lo planteamos como una salida y una propuesta y un criterio que se podría dar. Nos registramos el 28, debo de reconocer que se registró antes la asociación del PT, perdón, la asociación del PT, la del Verde, posteriormente la de una servidora y la diputada Xochitl, y al final la de Ciudadanos. Por eso propuse ese criterio. Sin embargo, pudieran proponerse otros criterios, porque en los que está marcando el diputado Roif, efectivamente, contaríamos las 4 con la misma situación de tener 2 integrantes y tener, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero adelante, si se establece algún otro criterio que pudiera salvar esta situación. Gracias. Es cuanto. La diputada Morales quiere... Adelante, diputada. A ver, aquí para darle una salida, me parece que las compañeras y compañeros de las 4 asociaciones
podrían tener una charla y entre ellos establecer un criterio y nada más que nos lo hicieran saber, precisamente para nosotros, quienes tenemos el grupo parlamentario con un mayor número de integrantes, no interferir de manera parcial o sin tener un sustento real en cuanto a la vida interna que ellos están viviendo en su asociación. Entonces, no sé si les parezca que ustedes entre todos, entre las 3 asociaciones y el PT, puedan establecer un criterio de manera consensuado para que nos lo hagan saber y nosotros nada más acatarlo, porque me parece que no estaríamos nosotros en condiciones de equidad hacia ustedes de poderles decir cómo o de qué manera. Es cuanto. Adelante, diputado Martín Padilla. Sí, muchas gracias, presidente. Pues agradezco la intervención de la diputada Morales y en ese sentido, bueno, pues yo me sumaría a la propuesta que hizo la diputada Elizabeth Mateos en el sentido de que se establezca el criterio de la forma en cómo se fueron registrando estas asociaciones parlamentarias. Entonces yo estaría a favor de que en primer lugar participara la Asociación Parlamentaria Ciudadana, posteriormente la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y en siguiente lugar la Asociación Parlamentaria Alianza Verde, dado que en el contexto de que fueron así registradas estas asociaciones. Sería cuánto. Aquí, bueno, perdón, nada más faltaría la opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pero veo que no hay una representación de este grupo parlamentario. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra? No, presidente. Por favor, adelante, diputado. Sí, yo, muchas gracias. Yo en el mismo sentido de la diputada Guadalupe Morales, porque si no, no vamos a avanzar. Es decir, coincido con lo que se ha expresado en términos de que no hay una normatividad que determine cuál es el orden de intervenciones de las sesiones parlamentarias. Entonces, para seguir avanzando, como bien lo dijo la diputada Guadalupe Morales, que el día de mañana generen un criterio las y los integrantes, las y los diputados de las sesiones parlamentarias, para que después lo propongan a la JUCOPO. Entonces, como bien dice la diputada, pues no es la intención de los grupos parlamentarios el someter esto a votación, porque no tenemos mayor criterio. Yo creo que tienen están en igualdad de circunstancias y tienen el mismo derecho. Entonces, para seguir avanzando con los trabajos de la conferencia, que primero generen un consenso, un diálogo, se pongan de acuerdo y luego lo presenten a la JUCOPO. Porque si no vamos a llegar ahorita a un acuerdo, no vamos a seguir con con los trabajos y el orden del día de esta conferencia. Que el día de mañana se pongan de acuerdo y después en la próxima sesión de la JUCOPO, que es ahí donde se tiene que deliberar y se tiene que aprobar, lo presenten. Muchas gracias, diputado. Si no hay otra propuesta, entonces, diputado Torres pidió la palabra. Diputado Torres pidió la palabra. Gracias, ¿no? Aprovechar la intervención de la diputada Lupita y de Cristian para que sí, que nos lo platiquemos mañana y ya podemos establecer un acuerdo. Muy bien. Para poder avanzar. Sí. Diputada Elizabeth Mateos, por favor. Sí, yo lo que quiero comentar aquí es que justamente en este espacio es donde se toman las definiciones respecto a la orden del día. Y justamente ahorita es lo que vamos a votar. Entonces, a mí me parece que sí sería importante ponernos de acuerdo de una vez. Se me hace que es una situación sencilla para no involucrar, como bien lo comentaba la diputada Lupita y el diputado Cristian, posiblemente si no quieren dar su opinión los grupos parlamentarios, los demás grupos parlamentarios, estamos ahorita
pues 3 asociaciones presentes, ojalá, y bueno, no está la cuarta y ya no es un tema de nosotros, que ahorita pudiéramos definir el criterio. Yo sostendría mi criterio porque aquí se va a votar en este momento justamente el orden del día de mañana y si nosotros nos ponemos de acuerdo, sí estaríamos haciendo una modificación. Si movemos las intervenciones, estaríamos haciendo una modificación en el orden del día y es el tema, es parte del tema justamente que nos tiene en este momento en esta reunión. Por eso insistiría. Que lo hagamos muy dinámico, me parece que tampoco lo tendríamos que hacer tan complejo. Estamos 3 asociaciones o si no, votamos todos los presentes y creo que se puede resolver muy, muy rápidamente. Yo ya di un criterio, si hubiese un criterio distinto, por supuesto que lo tendríamos que escuchar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Pues tenemos 2 opciones. Secretario, si le parece, podemos someter a votación estas 2 propuestas. La propuesta original de la diputada Elizabeth Mateos y la propuesta que presentó la diputada Elvira Morales y que acordó y sostuvo otro diputado hace un rato, que se me escapa. El diputado Cristian. Proceda entonces, secretario, a que votemos para que nos pongamos ya de acuerdo sobre este tema. Presidente, el diputado Roifit estaba levantando la mano. Entiendo que me estás diciendo que ya no. Ok, entonces, si acorde a las instrucciones del presidente, someteré a votación la idea de, que se quede el criterio que manifestó la diputada Elizabeth Mateos, o 2, que el trámite se pueda hacer para el día de mañana, ya como lo propuso la diputada Lupita Morales, única y exclusivamente con la intervención de las asociaciones para que se puedan poner de acuerdo. ¿Es así la instrucción, presidente? La diputada Bravo está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, diputada Bravo. Muchas gracias. Pues yo creo que en el caso de nosotras, la Asociación Mujeres Demócratas, podríamos adherirnos a la propuesta del diputado Padilla. Gracias. La diputada Mateos. Sí, yo quiero agregar una situación. A mí me parece que si en otro momento hubiese alguna divergencia con respecto a la orden del día o alguna situación que tuviera que ver con ella, no sería posible mandatar a que se pusieran de acuerdo los diputados en otro momento porque este es el espacio. Entonces yo hago el llamado muy respetuoso a que como este es el espacio justamente para ver esos temas, pues aquí se pueda resolver. Muchísimas gracias. Sí, diputado, discúlpeme. Por favor, le instruyo al secretario que procedemos a la votación. Ya los argumentos están planteados. Votemos y aprobemos por mayoría, por favor. Con todo gusto, presidente. Diputada Mateos. Justamente que no, o sea, que no sería adecuado que se votara así, o sea, de esa manera. O sea, tú estás poniendo a votación 2 cosas. Una, que se pueda definir aquí y la otra que nos pongamos de acuerdo mañana. Creo que la votación no podría ser en ese sentido adecuada porque dejamos un precedente de que si algo no se resuelve en estas reuniones que son para ese efecto, en otra discusión con otra divergencia se pudiera quedar igual, planteando que los diputados por fuera se pongan de acuerdo y creo que este es el espacio. Por eso creo que la votación en este momento no debería de quedar de esa manera. Podría ser de 2 formas. Una, establecer el criterio que estoy planteando, que sea por antigüedad, o que se quede como está, ¿no? Me parece que pudieran ser las 2 propuestas.
o una propuesta distinta si algún otro diputado en este momento la quiere hacer sobre algún otro criterio que pudiera permear para darle una solución al tema. Muchas gracias. Presidente. Adelante, adelante, diputado. ¿Quién de los dos? Veo al diputado Torres. Adelante, diputado Gaviño pidió también. Estaba primero. ¿Quién, perdón? ¿Quién estaba primero? El diputado Gaviño. Adelante, diputado Gaviño. Gracias, diputado presidente. A ver, a mí me gusta, efectivamente, tenemos no que posponer el orden del día a que se pongan de acuerdo las asociaciones. Se tiene que discutir y aprobar hoy, porque si no, no tendría sentido dejar que discutan algunas agrupaciones el orden del día. Nosotros tenemos que aprobar hoy para que haya certeza de inclusive cuál es el orden del día y cuál es la mecánica de desahogo. De tal manera que tiene que ser necesariamente discutido en este momento. Ahora, yo haría una segunda observación. Yo no sé cómo el Partido Morena está reconociendo al grupo parlamentario del PT o como asociación, porque, bueno, a veces se lleva uno muchas sorpresas y todos los días me llevo yo sorpresas. De tal manera que yo quisiera que se aclarara si el PT es grupo parlamentario o asociación parlamentaria para ponerlo en el lugar que le corresponde. Y desde luego, pues ya votar si el orden del día se aprueba como venía propuesto originalmente o con la cambio que está proponiendo la diputada Elizabeth Mateos, una u otra, o si hubiera otra postura, pues que se hiciera, se argumentara y que se votara en consecuencia, y con eso desahogaríamos ya nuestro compromiso. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Torres, por favor. Gracias. Yo al principio había comentado que sí existe otro criterio en donde se resuelve esta diferencia cuando los grupos parlamentarios o las asociaciones tienen el mismo número de integrantes. Ya sucedió la legislatura pasada entre el PRD y el PT, donde tenían el mismo número de integrantes, y se da a cuenta por la representación política que tiene cada una de las asociaciones o los grupos parlamentarios. Entonces, en este sentido, yo quisiera que también retomáramos el criterio que se ha establecido, y por eso lo comentaba desde el principio, no nada más en esta legislatura, sino en la propia ley se establece el criterio del número de integrantes o de la representación política que ya está contemplado en la ley y que lo pudiéramos tomar para todas las intervenciones subsecuentes. La verdad es que yo asumía el criterio de la diputada Guadalupe y el diputado Cristian para no seguir discutiendo el asunto, pero si quieren resolverlo ahora, pues yo pediría este criterio sobre la representación política, tomando en cuenta la representación de Movimiento Ciudadano y la del propio diputado Sesma, que, como lo dije al principio, pues son partidos políticos con representación y con registro ahora en la ciudad, ¿no? ¿Alguna otra opinión antes de que definamos? La diputada Mateos. Adelante, diputada. Sí, a mí me parece que no podría ser el criterio, porque lo vuelvo a mencionar, lo que marca claramente la ley del Congreso específicamente es que todas las asociaciones, de manera porcentual al número de diputados, tienen los mismos derechos y obligaciones. Y en este caso, digo, sí es importante que se aclare la pregunta del diputado Gaviño, si en el caso de PT es grupo parlamentario o asociación, pero en el caso de las 4 asociaciones tenemos 2 diputados y son asociaciones, o sea, no hay una asociación parlamentaria de Movimiento Ciudadano como tal, no hay una asociación parlamentaria de Partido Verde como tal, existe la Alianza Verde por la Ciudad y existe la Asociación Parlamentaria de Ciudadanos, así como existe la Asociación de Mujeres Demócratas, y tenemos el mismo peso. Por eso yo decía que el criterio
que estaba yo proponiendo era el del registro. Los primeros en registrarse fueron el PT, posteriormente la de Alianza Verde por la Ciudad. Nosotros estuvimos los terceros como asociación en registrarnos, y el último, que fue nos registramos todavía el 28 de agosto, y el 1 de septiembre se registra Ciudadanos. Por eso ponía este criterio en la mesa para que pudiera resolver. Y aquí pudieran ser, creo que también ya lo dijo muy claramente el diputado Gaviño, o sea que hay dos propuestas, a menos que hubiera un criterio distinto, en el sentido de que se pueda usar este criterio para definir, que creo que podría destrabar, o que se quede como está, pero también atendiendo a al espíritu de lo que manifestaba la diputada Lupita. También, si están de acuerdo los diputados aquí presentes, estamos 3 asociaciones y podríamos votar las 3 asociaciones para tomar una definición, si es que, como lo comentaba la diputada Lupita, el espíritu era que no hubiese un intervencionismo, que tampoco sería el caso porque justamente todos estamos aquí para definir la orden del día. Ese es el sentido que se tiene de esta reunión justamente. Gracias. Presidente, perdón, parece que la diputada Circe está intentando entrar y no tiene acceso. Ya está accesada. Está dentro, diputado. Gracias. Bien. Diputado presidente, nada más un comentario, si me lo permite. Adelante, diputado. Adelante. Es importante comentar que los acuerdos sobre las intervenciones se tienen que aprobar en la Jucopo. Es decir, la conferencia nada más aprueba el orden del día. No aprueba las, digamos, estamos hablando de las intervenciones de posicionamientos de los grupos parlamentarios. La conferencia no aprueba los acuerdos que se dan en la Jucopo. Entonces, en caso de hacer una modificación sobre las intervenciones de los grupos parlamentarios, no sería a través de la conferencia. La facultad la tendría la Junta de Coordinación Política. Porque no hay que confundir el orden del día, que el orden del día dentro de las intervenciones, el orden de las intervenciones tiene que ser, en este caso, que es, digamos, la discrepancia o la litis de este tema, es cuál va primero y cuál va después. Lo hemos reiterado la diputada Guadalupe Morales y un servidor. Pónganse de acuerdo primero. Y no puede haber votaciones parciales, es decir, con que nada más voten 3 asociaciones y los grupos parlamentarios no voten. No puede ser así, porque es un órgano colegiado en donde tienen que participar y tienen que votar todos. Reitero, quien tiene la facultad para modificar y aprobar un acuerdo en las intervenciones de grupos y asociaciones es la Jucopo, no sería la conferencia. Entonces, yo reitero que tengan la voluntad las diputadas y los diputados integrantes de las asociaciones parlamentarias que mañana lo puedan platicar, que mañana puedan platicarlo, llegar a un acuerdo antes de que inicie la sesión, para hacérselo saber a la mesa directiva por acuerdo de ellos, y ya después en la próxima reunión de Jucopo ya se vote ese acuerdo como tal, porque no podemos andar modificando en cada sesión aprobado, y así va a quedar por los 3 años. Entonces, reitero, que el día de mañana las asociaciones puedan platicar, llegar a un acuerdo, y antes de que inicie la sesión ordinaria, se lo hagan saber a usted, presidente, para que en esta ocasión quedar en ese orden, y ya después, en una sesión de la Jucopo, quede votado. Y ya después de que quede votado, ya no se podrán hacer modificaciones. Pero reitero, no es facultad de esta conferencia hacer las modificaciones o aprobarlo sobre las intervenciones de grupos o asociaciones. Es cuanto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Vamos a agotar las 2 peticiones de diputado palabra. Rubio está pidiendo la palabra, presidente. La diputada Circe, por favor, y luego el diputado Ricardo Rubio. No, el diputado Rubio era el que pedía. También la diputada Circe está pidiendo la palabra. Adelante, diputada.
Muchas gracias, diputado presidente. Bueno, nada más que es fundamental y ya se lo habíamos hecho, ya habíamos hecho de conocimiento de todos los compañeros de la Junta de Coordinación Política, que hay un acuerdo político, ¿no? En donde se bajaron el número de diputados para poder integrar un grupo parlamentario, y es por eso que se acordó que los grupos parlamentarios tienen prioridad. No sé si eso, o sea, digo, ya lo había escuchado la diputada Elizabeth, pero bueno, se lo recuerdo. Y eso por un lado. Y por el otro, pues digo, por acuerdo también se está haciendo válido las dos asociaciones parlamentarias. Entonces, que de forma, digamos, fuera de tiempo, se inscribieron. Entonces, si estamos avalando y respetando un acuerdo, creo que los dos acuerdos serían válidos. Nada más para recordarlos. Muchas gracias. Adelante, diputado Ricardo Rubio. Muchas gracias. No sé si los compañeros de innovación me pudieran permitir compartir un documento en pantalla, que pudieran activar la opción. Diputado, puede compartirlo. Gracias. Miren, les quiero compartir un fragmento de lo que señala nuestra ley orgánica, y dice, bueno, que la conferencia tiene las siguientes atribuciones. Un poco esto es abonando lo que precisaba el diputado Cristian Bon, el coordinador del grupo parlamentario del PAN. Dice, la conferencia tiene las siguientes atribuciones, artículo 53. Fracción primera, establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones, teniendo como base las agendas presentadas por los grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada sesión, que es lo que estamos haciendo ahorita, así como las formas que seguirán los debates, las discusiones y deliberaciones. Impulsar el trabajo de la Comisión para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos. 3, proponer al Pleno el proyecto de reglamento que regirá la organización y funcionamiento de la vida interna del Congreso y demás unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en la presente ley y su reglamento. Y fracción cuarta, las demás que se derivan de esta ley y su reglamento y demás ordenamientos. Pues como se puede ver, de alguna manera no está establecido dentro de nuestra ley orgánica esta situación, por lo que definitivamente no está dentro de las competencias de la conferencia el poderlo determinar. En todo caso sería la Jucopo solita la que podría hacerlo, el Jucopo como órgano colegiado solo la que podría hacerlo. Entonces esto, como se trata de un órgano de consenso, el Congreso de la Ciudad en general y la Jucopo, lo más conveniente es, como lo proponen desde el principio el diputado, a mí me parece, Roifit, y el diputado Cristian, la diputada Lupita Morales, desde luego, que pudieran tener las asociaciones un acercamiento, sería un exhorto, un respetuoso exhorto, que pudieran tener un acercamiento y el día de mañana poderlo ya definir en su orden de participación. Primero, porque no tenemos facultades, y segundo, pues un poco privilegiando el diálogo y la apertura de ideas, porque también coincido con la diputada Circe en que pues ambas posturas son válidas. Yo en lo personal acompaño la posición del diputado Roifit, pero si uno hace una reflexión profunda desde la perspectiva de la lógica, pues también encuentra algunos puntos de razón lo que precisa la diputada Elizabeth Mateos. Entonces, es un tema relativamente complicado que creo que entre asociaciones podrían resolverlo sin ningún problema. Y entonces creo que lo que corresponde a esta conferencia pues es permitir dejar, digamos que existe una autocomposición por parte de las asociaciones y que de manera amigable, que existe una amigable composición entre ellas y puedan llegar a un acuerdo que pueda ser suscrito por la Jucopo y no por esta conferencia porque no tenemos facultades. Es cuanto, muchas gracias. Presidente. La sí, diputada adelante, Mateos diputado. estaba pidiendo la palabra y después el diputado Gaviñón, presidente. Sí, adelante. Gracias. Bueno, a ver, hay que aclarar. Cuando yo hice la observación era solamente en relación al orden de la Asociación de Mujeres Demócratas y de Ciudadanos. Posteriormente, el diputado Roifit hizo la observación de que se revisara de las 4, incluido el PT,
incluido Alianza Verde y las dos en comento. Yo sí estoy de acuerdo en que el PT esté primero, ya argumenté por qué, después Alianza Verde, Mujeres Demócratas y Ciudadanos. Me parece que si ya el acuerdo en general, o bueno, la propuesta de una servidora en general es no mover todo, sino solamente un cambio, esto puede salvar y el criterio que establecí. También me parece, con todo respeto, que estamos a lo mejor confundiendo las cosas, porque nosotros justamente estamos aquí para revisar el orden del día. Y lo que estamos hablando es del orden en el que estaríamos hablando el día de mañana en el orden del día, que es el tema en comento. Por supuesto que tenemos la facultad de tomar esa definición en esta conferencia. En el reglamento, que en la lectura que dio el diputado Ricardo Rubio, está muy claro justamente en las atribuciones que comentó. Me quedó más claro todavía que es nuestra facultad de definir el orden del día. Y justamente la ilegalidad sería que por fuera de esta conferencia nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, me parece que no hay que hacernos bolas. El tema está muy claro. Aquí hay dos propuestas, me parece, porque no se ha hecho alguna tercera propuesta. En términos de que se puede hacer esta modificación no sobre el PT, no sobre Alianza Verde, sino solamente en el orden de Ciudadanos y en el orden de Mujeres Demócratas. Vuelvo a comentar que la forma de destrabar, porque tenemos los mismos derechos y obligaciones y estamos con el mismo número de diputados, es la antigüedad, bueno, es decir, en el tiempo en el que nos registramos. Y no he escuchado una propuesta más. Entonces, si pudiera llevar a cabo la votación, como bien dice el diputado Cristian, no una votación parcial, una votación total por quienes tienen la facultad de votar, para ya definir esto y podemos terminar. Lo que sí pudiera proponer yo es que no fuera para los próximos años, que se votara expresamente para la sesión de mañana, y entonces ya en la COP o donde quieran podemos debatir ya en relación a todo el paquete en las próximas intervenciones, cuando nos toque dar posicionamientos en qué orden podemos hablar, para que no se acote de que lo que se define aquí va a ser para el próximo periodo de 3 años, sino exclusivamente para el orden del día de la sesión de mañana. Gracias. Gracias, diputado. Está solicitando la palabra de nuevo la diputada Circe. Adelante. Perdón, diputado presidente, le habían dicho que el diputado Gaviño tenía la palabra antes que yo y bueno, respeto eso. Ah, ok, perdón. Me disculpo por la distracción. Adelante, diputado Gaviño. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente era más o menos eso lo que yo quería decir. En primer lugar, el diputado Ricardo Rubio dio lectura precisamente a la obligación que tenemos aquí para dar el orden del día. Y el orden es 1, 2, 3, 4, o 2, 4, 6, o el que se defina. Y los temas los genera la JUCOPO, y el orden del día lo aprobamos nosotros en conferencia. Eso es lo que dice la ley, siempre ha sido así. Y esto no es nuevo, miren. La legislatura pasada hubo una discusión muy larga, por cierto, en donde el PT y el PRD nos enfrascamos en una discusión en el sentido de que una vez de que ellos tuvieron prestados por Morena los mismos diputados que tuvo el PRD, 6 y 6, pues estábamos empatados y argumentábamos que el criterio debería ser, si estábamos empatados, el número de votos que se obtuvieron en la ciudad. Y bueno, finalmente se decidió esto en la JUCOPO, pero antes de esa definición general se tuvo que decidir el orden del día siguiente, y se hizo precisamente en una mesa como esta, que es la mesa que define el orden del día. Los temas ya los tenemos, sabemos que van a participar todos los grupos políticos y acciones parlamentarias, ya tenemos los temas que se van a tratar, ahora lo que tenemos que votar es el orden. Entonces, pues hay dos propuestas, reitero, uno que nos llegó ya originalmente, luego otro que se propuso con los asesores,
hay dos, si hubiera una tercera, pues se adiciona y se vota, y finalmente, si luego hay un criterio adicional que se disputa en la JUCOPO, que es el órgano de concertación política, pues que se disputa y se define ya para un año, para dos o para los tres. Pero finalmente lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para mañana. Ese sería el caso. Gracias. ¿Alguna otra consideración sobre este punto? Presidente. Adelante, diputada. Muchas gracias. Sí, solo gracias por la aclaración, diputada Elizabeth. En este caso, digo, yo estoy completamente de acuerdo en que en las asociaciones se tendría que definir en qué sentido, cómo es que van a participar, ¿no? Digo, el criterio no es porque el PT, nada más para aclarar, se registró primero, sino porque es grupo parlamentario y por lo tanto, bajo acuerdo político, tendría prioridad, aunque tenga el mismo número de diputados que las asociaciones parlamentarias, diputado Roy, por cierto. Y yo estaría de acuerdo en que efectivamente, pues si la última asociación parlamentaria es la ciudadana, pues ellos deberían de participar primero. ¿Es cuánto? Creo que ya hemos agotado el diputado Raifid está pidiendo la palabra, presidente. Adelante, diputado. Mire, para avanzar y atendiendo a las consideraciones que ya se comentaron, nosotros no tendríamos problema en que mañana nosotros pudiéramos iniciar, que así fuera el orden del día de mañana, ya para no seguir en esta discusión, y que lo definamos en la Junta de Coordinación, que cada quien establezca los criterios. Efectivamente, yo hacía referencia a ese criterio que se tomó en la legislatura pasada entre el PRD y el PT, que además es el que, insisto, es el único que se establece en la ley de acuerdo al número de integrantes y de menor a mayor representación. Entonces, eso es lo que establece la ley y lo veríamos en la JUCOPO. Mañana nosotros no tenemos problema en que se haga ese cambio, si con eso se destraba la discusión y ya podemos seguir el curso de la sesión. Muy bien. Pues le pido al secretario que por favor consulte a los diputados si se acepta esta solución que acaba de esbozar el diputado Torres para que podamos seguir adelante en los demás asuntos. Sí, presidente. ¿Quiere que someta a votación o ya someto a votación el orden del día con las modificaciones planteadas, toda vez que el asunto se va a dirimir el día de mañana, ya con las modificaciones que manifesté, y si instruye las repito, para que ya en una sola votación pudiera quedar el orden del día aprobado? Muy bien. Adelante. Las modificaciones que se leyeron hace rato y que repito por instrucciones del presidente es la adecuación en el primer momento sobre que en primer lugar posicionaría la Asociación Parlamentaria Ciudadana, en segundo lugar la Asociación Parlamentaria Mujeres Democráticas. La segunda votación es la modificación del turno del número 13, de la iniciativa número 13, que estaba para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se van unidas con la de Planeación del Desarrollo. La siguiente es la modificación del turno de la iniciativa enlistada en el numeral 18, que estaba dirigida a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y ahora quedarían unidas con Participación Ciudadana. Y la última modificación es la modificación del turno del asunto enlistado en el numeral 19, que estaba para la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y quedaría con opinión de la Comisión Registral y Notarial. Y si así es el acuerdo, y si me permiten, someter a votación el orden del día con esos ajustes. Presidente, perdón. Adelante. Gracias. Perdón, mire, para nosotros sí sería muy importante si pudieran ser tan amables, ya sea de poner en pantalla el orden del día y leer todos los puntos del orden del día, nada más para darle certeza, o que se lean todos los puntos del orden del día, cómo quedaron. Sé que nos vamos a tardar unos 5 minutos, pero es importante para darle certeza y que el día de mañana el orden del día no apareciera con alguna otra situación.
Entonces, para darle certeza, ya que además esto se está grabando y se está transmitiendo y es público, entonces sí sería muy importante para nosotros que se pudiera dar a conocer. Muchas gracias. Tienes que dar la vuelta. Sí, me parece una solicitud. Métete en una de las callecitas. Sí, ¿cómo te pones? Sí, no hay vuelta a la derecha. Que te tiene a la izquierda, Rolos a la izquierda. Acá es no hay forma de estar acá atrás. Tiene usted su micrófono abierto. Perdón, disculpe, presidente. Si así lo instruye, presidente, me parece que, perdone, me parece que la propuesta que se acaba de hacer es muy razonable, entonces procedamos a darle lectura al orden para estar seguros de que estamos aprobando lo que estamos aprobando. Por favor, secretario. Gracias, presidente. Comparto la pantalla y viene el orden del día. 1, lista de asistencia. 2, lectura del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4, 1 del Partido del Trabajo, mediante el cual remite su agenda legislativa del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicios de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 5, 1 de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, mediante el cual remite su agenda legislativa de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 6, posicionamientos. El número 6, Asociación Parlamentaria Ciudadana. 7, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 8, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 9, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 10, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 11, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 12, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 13, Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativas, la número 14, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 130 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, turno Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Planeación del Desarrollo. 15, con proyecto de decreto por el que se devuelve la doble pensión de las personas adultas mayores residentes en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. El turno a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 16, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Partido de la Revolución Democrática. Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal. 17, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y un inciso en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 96, recorriendo los incisos subsecuentes para la promoción de la accesibilidad universal a la ley, suscrita por las diputadas Elizabeth Mateos Hernández y Xóchitl Bravo Espinosa, integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Turno Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 18, con proyecto de decreto que adiciona una fracción 8 al artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México en materia de integración del Consejo de Mejora Regulatoria, suscrito por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con un turno a la Comisión de Administración Pública Local. 19, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Participación Ciudadana. 20, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingreso Mínimo Vital para situaciones esenciales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley Orgánica del Instituto de Planeación, suscrita por los diputados Royfi Torres González y Daniela Gisela Álvarez Camacho, integrantes de la Alianza Parlamentaria Ciudadana. Turno Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Planeación del Desarrollo. 21, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal para garantizar el reconocimiento de personas cuidadoras dentro de procesos de sucesión legítima conforme a las disposiciones de dicho código, suscrita por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Turno, Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la de rendición de cuentas notarial y
tenencia de la tierra. 22, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el contenido del artículo 48, numeral 4, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Yuriria Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Humanos. 23, con proyecto de decreto por el que se modifica el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en materia de voto de personas con discapacidad, suscrita por la diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Turno Comisiones Asuntos Político-Electorales. 24, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 4 al artículo 10 y se reforma el primer párrafo del artículo 11, ambos de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal, en materia de protección especial a grupos de atención prioritaria, suscrito por la diputada María Guadalupe Morales Rubio. Turno Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Proposiciones. 25, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicita a la Junta de Coordinación Política emite el acuerdo para la comparecencia del Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de ampliar las respuestas a las preguntas parlamentarias y se solicita información a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México con relación a los trágicos acontecimientos suscitados el pasado 3 de mayo de 2021 en las instalaciones de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Tezonco en la demarcación Tláhuac, suscrita por los diputados Federico Dorin Casar, Cristian Borneric de la Isla y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con punto de acuerdo número 26, de urgente y obvia resolución para solicitar respetuosamente a la Fiscalía General de la República a que dé respuesta en formato digital o copia simple a la solicitud de información con folio 00017 000 37 721 a fin de transparentar la carpeta de investigación FED diagonal SIDF diagonal CG 10000 diagonal 2017 correspondiente al expediente caso Lozoya Odebrecht, suscrita por el diputado Jorge Gaviño Ambrís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 27. Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de la Secretaría de las Mujeres y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo de manera coordinada las acciones necesarias a efecto de impartir cursos de capacitación a las y los diputados, así como al personal de este honorable Congreso de la Ciudad de México en materia de equidad de género y lenguaje inclusivo, suscrito por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 28. Con punto de acuerdo urgente y resolución para que los trabajos del Congreso de la Ciudad de México se realicen con enfoque de la Agenda 2030, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 29. Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que informe a esta soberanía las proyecciones del gasto programable del presupuesto destinado para el mantenimiento de dicho medio de transporte para lo que resta del año 2021, suscrita por la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 30. Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la titular de la alcaldía en Tlalpan, en su calidad de presidenta de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares de Tlalpan, para que de manera institucional atienda de manera personal a la ciudadanía e informe por escrito a los habitantes de los asentamientos humanos que existen en la demarcación sobre el trabajo que han realizado los integrantes de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares que preside antes de que concluya su encargo como alcaldesa, y así evitar dejar en estado de indefensión o incertidumbre a los habitantes de los asentamientos, suscrita por el diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 31. Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a los titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, a realizar una mesa de trabajo institucional entre sus dependencias y este honorable Congreso a efecto de conocer la situación de inseguridad que vive la capital de la República, suscrita por el diputado José Gonzalo Espina Miranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 32, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México a impulsar la adopción de medidas emergentes de apoyo al empleo para las personas jóvenes que fueron despedidas por efectos de la pandemia del COVID-19 desde abril del año 2020. Lo anterior dentro de los programas existentes y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal para tales efectos, suscrita por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 33, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades a fin de revisar criterios de gestión integral de riesgos y protección civil en relación con la red de distribución de gas Bienestar, suscrita por la diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 34, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente al Comité de Monitoreo de la Ciudad de México a actualice los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México de conformidad con la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México, suscrita por la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 35, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al alcalde de Coyoacán a ejercer la totalidad del presupuesto asignado a la alcaldía de Coyoacán, suscrita por el diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 36, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México y de la Alcaldía Miguel Hidalgo para que en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada lleven a cabo el proceso de retiro del comercio en vía pública en la zona de Polanco en cumplimiento del Acuerdo 11/98, Programa de Ordenamiento del Comercio en la Vía Pública, suscrita por la diputada América Rangel Lorenzanas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Pronunciamientos. 37, con motivo del lamentable florecimiento de lo peor de la derecha en México, suscrita por la diputada Ana Francis López Baiguén de Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 38, con motivo de la despenalización del aborto y la declaración de inconstitucional de la criminalización total del aborto por parte de la Suprema Corte, presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. Efemérides, 39, 7 de septiembre se inaugura la línea 1 del metro suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 40, 7 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 41, 6 de septiembre, por la proclamación de las leyes de reforma, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, reconociendo su titánico esfuerzo para hacer esta lectura. Pero antes de proceder a la votación, vamos a escuchar la opinión de 3 compañeros diputados. Perdí el sentido de cuál estuvo primero, pero la diputada Marta Ávila no ha intervenido, así que empecemos, por favor, con la diputada Marta Ávila. Gracias, diputado presidente. Yo nada más quisiera comentar que en la conferencia que tuvimos el lunes, se acordó que no se iban a inscribir más puntos y nada más iban a pasar los que se inscribieron el lunes y no se presentaron, y yo veo que hay más puntos integrados, puntos de acuerdo que están en el orden del día. Entonces quisiera que me dijeran cuáles son los puntos que se inscribieron, porque ese fue el acuerdo, porque la verdad está creo que muy largo el orden del día, y sí quisiera que me pudiera decir el compañero Alfonso, ¿cuáles son los nuevos puntos de acuerdo que se inscribieron de los que traíamos la semana pasada? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, ¿puede usted responder a esta interrogante de la diputada Marte, por favor? Diputado presidente, de acuerdo a las instrucciones que me fueron dadas en la conferencia el día lunes, se
únicamente se trasladaron todos los puntos de acuerdo del día lunes que estaban listados hacia el día miércoles. Se hicieron algunos ajustes porque se retiraron algunos y hubo algunas modificaciones al orden del día, pero, por ejemplo, el PAN pidió que se modificara el orden de cómo estaban presentados, así viene en su escrito, pero siguen siendo los mismos puntos que habían ellos enlistados para el día martes. Entonces, no tengo hasta este momento asuntos adicionales. O sea, quiero entender que los puntos que estaban la semana pasada sustituyeron y modificaron por otros puntos. No, diputada. Son los mismos, solo cambiaron el orden en cómo los presentaron. Ellos habían mandado un listado de 5 puntos, si no mal recuerdo, y mandaron un oficio diciendo que los querían en un orden diferente, en donde reacomodaron solo el orden, no cambiaron puntos de acuerdo unos por otros. Gracias, secretario. ¿Diputada, alguna otra interrogante? No sé si podrían publicar los puntos del orden del día que se bajaron de lunes. La solicitud, diputada, es que se publiquen ¿dónde? ¿En la Gaceta? Sí, los que se publicaron en la Gaceta, que no se leyeron o que se bajaron. Es que yo no recuerdo haber visto ningún punto en referencia a lo del metro, y entonces hay unos puntos de acuerdo del metro. Perdón. Secretario, ¿hay alguna información a ese respecto para entender? Si me permiten, busco el proyecto de orden del día que se había hecho para enviárselos y lo puedan revisar con detenimiento. Porque bueno, en este momento aquí en este equipo de cómputo no lo tengo, pero si me permiten unos minutos lo busco y lo pido por correo y lo reenvío nuevamente para publicarlo. Muy bien. Diputado Jesús Sesma, por favor, adelante. Gracias, presidente. Haciéndole una solicitud a todos los coordinadores de la presidencia, había hablado ha hecho una propuesta. Si bien es cierto que se están presentando las iniciativas, se están adhiriendo demasiados diputados con todo derecho que tienen a las iniciativas, pero eso hace que la sea muy larga. En otras ocasiones, voy a hacer una analogía, lo que se hacía en la Cámara de Diputados es que se anexaba una lista de aquellos diputados que querían adherirse, ya no tomaban voz, digamos, en el micrófono, solicitándole a la presidencia o a los coordinadores, si ven bien, que podamos tener una hoja en blanco, que aquellos diputados que quieran adherir a algún tipo de punto de acuerdo o de iniciativa, lo pueden hacer porque está en su derecho, pero nada más se tendría que parar el diputado, firmar con nombre y firma de que se están adhiriendo al punto de acuerdo o a la iniciativa, y creo que podemos estar mucho más las sesiones. Es una solicitud que hago a todos. Muchas gracias, diputado. Tenemos todavía petición de palabra. La diputada Circe. No, diputado presidente, yo creo que olvidé gracias. buscar la manita hace rato. Gracias. Yo, presidente. Sí, por favor, Si me lo adelante, permite. diputado. Sí, diputada, por favor. En ese sentido, me parece muy propicia la intervención del diputado Sesma, en el sentido de que eso nos ayudaría a generar menos desgaste hacia usted como presidente y agilizar más las intervenciones. Mi propuesta es la siguiente: que cada grupo parlamentario ya lleve consensado con sus integrantes quienes van a suscribir tal o cual iniciativa de sus compañeras y compañeros, y no estarlo cantando en el momento. Me parece que todos tenemos una reunión previa con nuestras compañeras y compañeros, y es ahí donde podemos anexar si es por grupo parlamentario o en el derecho de cada una de ellas o de los compañeros que lo puedan hacer en la previa y
ponente, quien ya presenta la iniciativa, traiga ya las propuestas de quienes las van a suscribir, y de esa manera acotamos y le causamos menos desgaste a usted, si me lo permiten, y se pone a consideración. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le agradezco su deferencia con mi trabajo. Muchas gracias. Señor secretario, vamos a buscar avanzar. Procedamos, por favor, a votar si se aprueba el orden del día tal como se presenta hoy y dejar los debates un tanto barrocos para mi ocasión para que se realicen en la Junta próxima estos asuntos. Pero por el momento sometamos a votación la aprobación del orden del día, por favor. Por instrucciones del presidente, someterá a votación el orden del día para la sesión ordinaria presencial del día jueves 9 de septiembre de 2021. Diputada Marta Soledad Ávila Venturo. Marta Ávila, ya revisé mi orden del día. Son los mismos puntos, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Morales Rubio, a favor. Gracias, diputado. Diputado Cristian Damián Monreric de la Isla. Cristian Monreric, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ricardo Rubio Torres. Ricardo Rubio, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Gracias, diputado. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. A favor de este orden del día tan barroco. Muchas gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Elizabeth Mateos, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo Espinosa, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado Royfit Torres González. A favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Daniela Gisela Álvarez Camacho. Daniela, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para la sesión del día jueves 9 de septiembre de 2021. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias. Y quiero hacer un agradecimiento a todos los diputados por su colaboración para salir de este impasse. Muchas gracias. El último punto del orden del día es relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer un uso de la palabra? Sí, diputado. Diputado Ricardo Rubio, por favor, adelante. Gracias. Nada más insistir en que se pueda tomar por acuerdo de la conferencia el que se puede instituir como ya una práctica que las y los asesores de esta conferencia puedan estar determinando, digamos, de manera previa los turnos y que con base en lo que comentaba la diputada Guadalupe Morales, pues en el entendido que tenemos comunicación con ellos, ya pues digamos pasen o se tomen como acuerdo de los asesores el que nosotros podamos votar lo que ellos acuerden, como se ha venido haciendo, y de esa manera podamos avanzar y no tengamos que rectificar turnos aquí. Por ejemplo, si no hubieran hecho los asesores este esfuerzo, hubiéramos tenido que aquí solicitar nosotros las rectificaciones de turno y todavía nos hubiéramos demorado un poco más. Entonces, que se pudiera tomar por acuerdo de la conferencia, que se instituya que las y los asesores de esta conferencia y los enlaces que designen las y los diputados, igual de manera ordinaria, lunes y miércoles, tengan una sesión previa a la reunión formal de la conferencia para que determinen si existen algunas observaciones y que esas observaciones las podamos votar en la sesión de conferencia, y también que sea una práctica por transparencia, diputado presidente, el que siempre aquí en la conferencia se lea el orden del día completito,
por muy largo que sea. Es importante porque se está transmitiendo, porque nos da certeza a todos y así evitamos alguna situación indeseable que no queremos pensar que algún día pueda pasar por error o por lo que sea, que de pronto aparecieran asuntos en el orden del día que no fueran los acordados y votados aquí en esta conferencia. Entonces esto le da transparencia, le da certeza y entonces sería que también pudiéramos tomar por acuerdo que siempre se lea completo el orden del día en este órgano parlamentario y pues serían estas dos cuestiones que estaría yo sometiendo a su consideración, si usted lo estima pertinente, para poner a consideración de las y los compañeros. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Antes quisiera saber si la diputada Marta está pidiendo la palabra porque vi señales Adelante, sí, diputada. Sí, diputado presidente, yo creo que hay facultades y las leyeron muy claras algunos diputados y como se ha venido trabajando en la conferencia a partir de las facultades que tiene y en esta cuestión de los turnos, ¿no? Creo que la legislatura, la primera legislatura, el último cierre lo presidió el PAN, en el cual nunca se leyó el orden del día en su totalidad, ¿no? Por eso nos mandan los anteproyectos. Yo por eso ahorita revisé cuando hice el comentario que tenía dudas en la cuestión de que si se habían integrado más puntos del orden del día. Y creo que es muy claro el reglamento cuando la facultad para la cuestión de los turnos la tiene el presidente y no la conferencia. Entonces yo creo que si se quiere plantear eso, pues que se hagan algunas reformas al reglamento, ¿no? Pero no se tendría que votar en esta conferencia. Y eso, pues muchas veces lo comentamos con algunos presentes y queda claro que la facultad es de ustedes determinar hacia dónde se turnan las iniciativas que se presentan. Los asesores, efectivamente ellos hacen su aportación, nos dicen a nosotros hacia dónde se canalizaron los turnos y si tenemos algún conveniente lo vemos en el pleno. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputado. Tenemos todavía algunas peticiones de palabra. Circe Camacho levantó la. Diputado Circe, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Sí, nada más para decir que creo que es una doble chamba, es un doble trabajo el hecho de que pidan que ahí se lea el orden del día. La verdad es que es parte de nuestras responsabilidades y nuestras tareas, pues tener conocimiento de este mismo, y creo que prácticamente pues podría tomarse como una evasión. No quisiera que se tomara de forma directa, sino que tomáramos esto de forma muy relevante. Ahora bien, también para eso en algunas ocasiones, de hecho con el diputado Doring alguna vez se discutió que para eso pues hay compañeros asesores que tienen pues la facultad de discutir algunos temas en las reuniones, y yo pediría que si hay este tipo de observaciones pues se haga por esa vía y no entorpecer el trabajo que se hace en este tipo de reuniones. Y bueno, la ciudadanía tiene acceso a esta información de forma clara, ¿no? Y pues en los 3 años pasados no se metió ningún tema del cual no tuviéramos conocimiento, y por supuesto cuando no estuvimos de acuerdo, pues nos aprobó el orden del día, se pasó un par de veces. Entonces, pues yo sí pediría que hiciéramos de forma anticipada el trabajo que nos corresponde a nosotros, a nuestros asesores, para que no tengamos que estar en esta situación. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, si me permitiera replicar nada más. Adelante, por favor. Gracias. Yo no veo el fundamento o la razón, olvídense legal, es una cuestión de transparencia, el que se lea el orden del día. No tiene absolutamente ninguna cuestión, no creo que haya aquí una razón válida a la luz de la lógica, la sana crítica y la experiencia de poder leer el orden del día, ponerlo en pantalla. A ver, aquí las y los ciudadanos que nos están viendo
están revisando con nosotros los puntos a tratar. Y por supuesto, diputada Circe, yo le puedo, si usted me lo permite, referir por lo menos 4 ocasiones en las que hubo modificaciones al orden del día de manera deliberada, a pesar de que ya existe un orden del día visto, porque yo era asesor de la JUCOPO en la legislatura pasada y yo estuve presente en todas las reuniones de asesores y por supuesto que hubo modificaciones deliberadas en el orden del día. Entonces, para evitar este tipo de prácticas nocivas, es de muy alta, pues ahora sí que, digamos, técnica legislativa y de avanzada, el que se le pueda leer. Nos va a quitar 10 minutos, 15 minutos, se lee, se transparenta, aparece en pantalla, quienes nos están viendo lo pueden seguir y pueden corroborar que si lo que se publica en esta sesión, como se publica en la Gaceta, es lo mismo. Y no creo que haya nada de malo en eso, en pedir que se lea el orden del día. O sea, yo no sé de verdad qué objeción se pueda tener en leer el orden del día. Por otro lado, en el tema de las y los asesores, caray, es un asunto pues para avanzar, para tratar de que estas sesiones pues sean, digamos, ya únicamente sesiones sintéticas, en donde se pueda votar únicamente el orden del día con las modificaciones propuestas. Si ustedes dicen que no, pues está muy bien. Entonces nosotros aquí proponemos hacemos las propuestas de rectificación de turnos, porque repito, sí es cierto que la facultad, diputada Marta Ávila, es del presidente la asignación de los turnos. Eso es verdad, pero también es nuestro derecho como diputados solicitar la rectificación de los turnos. Pero la rectificación de los turnos implica un procedimiento que dilata probablemente el proceso de dictaminación en perjuicio de las y los ciudadanos. Entonces, si nosotros podemos acordar en una reunión previa con asesores o aquí mismo, si el presidente estima correcto que estamos solicitando de manera amable que pueda modificar un turno, pues se haga de una vez. ¿Para qué tener que agotar el tema de presentar un escrito, solicitar la rectificación, que en 5 días hábiles el presidente nos lo resuelva, lo cante en el pleno y que sea entonces esto un cuento de nunca acabar? Entonces vamos a empapelar a la presidencia de la mesa directiva y vamos a estar solicitando todo pues por escrito. Entonces que ya no se reúnan los asesores, no tiene sentido que vean el orden del día, aquí se lee todo y nosotros nos encargamos de solicitar y que el presidente nos vaya resolviendo si acepta o no nuestras propuestas de modificación o de rectificación. Lo que yo estoy tratando de decir es leer el orden del día por principio de transparencia y no entiendo qué argumento puede haber para eso. Y segundo, que nuestras compañeras asesoras y asesores nos puedan auxiliar en el tema de revisar técnicamente a qué comisiones se pueden ir las iniciativas de las y los diputados. Es todo, no es una cuestión de trabar, ni de entorpecer, ni de no leer, al contrario. Aquí creo que es releer el orden del día, transparentarlo porque se está publicando y evitar que se generen prácticas nocivas o que esto por ahí pueda caer en la tentación a alguien algún día de meter un asuntito más al orden del día. O sea, aquí esto se transparenta y blindamos también el proceso de una orden del día pues sana, una orden del día consensada, adecuada y además la hacemos transparente a la ciudadanía. Entonces, sí es muy importante que se considere que se pueda leer siempre en las sesiones de conferencia el orden del día, ya sea o que se ponga en pantalla, que es lo más adecuado, como que se lea, pero el que se va a poner a consideración de nosotros, ya finalmente con las adecuaciones, si ustedes estiman convenientes, de las y los asesores. Reitero, no encuentro yo una razón válida como para no tomar en cuenta estos dos aspectos, que los asesores nos ayuden a las rectificaciones de turno para que, si usted lo estima pertinente, las puedan modificar ya cuando las presenten aquí y que se lea el orden del día. No es otra cosa. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Circe, ¿pide la palabra de nuevo? Sí, diputado presidente, muchas gracias. Muchas gracias. De inicio, yo quisiera que fuéramos muy cuidadosos, diputado Rubio, porque prácticamente es una acusación contra, en este momento, los parlamentarios presentes. Tiene alguna acusación directa contra él. O sea, él nunca se ha prestado a hacer cambios en el orden del día o modificaciones que no se hayan dialogado o acordado. Me parece gravísimo
esa acusación que se hace en este espacio de forma indirecta. Nada más hay que pensar un poquito a veces nuestros argumentos y a quienes termina afectando. En segunda, no hay ningún problema en que prácticamente pues, haya la libertad del ciudadano de tener de forma transparentada el acceso a la Gaceta y por lo tanto al orden del día. O sea, está en la página, pueden ingresar, en ningún momento, de ninguna manera se les oculta qué es lo que se está trabajando, ni cómo, e insisto, el hecho de venir aquí a hacer la lectura plena del orden del día, lo único que podría demostrar es que pues hay diputados aquí que no hicieron el trabajo previo, que es su responsabilidad y no la de la ciudadanía, cuando prácticamente nos estamos guiando por todas las facultades y por todas las determinaciones y decisiones para transparentar nuestro trabajo. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. ¿El diputado Jorge Gaviño está pidiendo la palabra de nuevo? Si es tan amable, presidente. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, a ver, si ustedes revisan con cuidado el reglamento y la ley, el orden del día se debe de leer. O sea, finalmente, pues ese es lo que nos obliga. Por excepción, se autoriza omitir la lectura del orden del día. Lo que pasa es que se ha hecho una costumbre de la omisión de la lectura. Por eso se pregunta al Pleno, y en este caso a los diputadas y diputados presentes, si se autoriza omitir la lectura del orden del día, porque ya se supone que lo conocemos. Pero entonces, bueno, finalmente bastaría con que dijéramos que no estamos de acuerdo de que se omita la lectura, y pues el señor secretario tendrá que leerlo. El tema de la facultad de que tiene el presidente para los turnos, efectivamente, como bien lo dijo la diputada Marta Ávila, es una facultad del presidente, que efectivamente también cada una de los diputados y diputados tenemos el derecho de pues, recomendar la ampliación de turno o inclusive que se cambie el turno. Hay métodos para hacerlo, pero finalmente cuando se publica en la Gaceta y en este momento cuando se pida que se lea el orden del día, pues finalmente podríamos discutirlo. Entonces, yo diría que si nosotros atendemos al reglamento, cuando alguna diputado o diputado quisiera que la lectura se diera, pues entonces hay que oponernos a que se omita su lectura, como yo lo he hecho en varias ocasiones, en algunas sesiones, en donde no se conocía el documento, no se publicó a tiempo o teníamos dudas de que fuera el original. De esa manera, pues solicitamos respetuosamente que se lea el documento que vamos a votar y tendrá la Secretaría la obligación de leerlo. Entonces, yo creo que está perfecto nuestro reglamento. Es un reglamento muy viejo, pero que con la práctica parlamentaria, pues si la cumplimos, pues no tendríamos problema. Hay veces que tendremos que revisar el orden del día y pedir que se lea completo, y habrá ocasiones en que lo conozcamos todos y pues vamos a omitir su lectura. Por su atención, gracias. Muchas gracias, diputado. Me parece que el asunto está ampliamente debatido. La diputada Morales. Mi criterio es la que... palabra, presidente. ¿Quién, perdón? La diputada Morales. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Nada más, en primer lugar, hacer la aclaración que en el artículo 79, fracción primera de nuestro reglamento, es donde nos dice que se debe leer o dispensar la lectura en el pleno. Nunca toca el tema de la conferencia. Sin embargo, mi propuesta es la siguiente, para ya obviar más discusiones, el que se presente en pantalla, se vaya presentando el orden del día y cada quien lo vaya cotejando con lo que ya tiene en su medio electrónico o en papel que le hayan hecho llegar. Me parece que no hay mayor discusión en ese tema y sí, efectivamente, pueden sugerirle a usted, por otro lado, el que se pueda turnar a tal o cual comisión. Al final de cuentas, la decisión es del presidente. Entonces, para que
lleguemos a un punto medio, pues tomemos como sugerencia y usted tiene la última palabra. Usted considera si se permanece como se ha determinado o toma la petición de alguna o algún diputado que lo haya sugerido a través de su asesor o asesora. Es cuanto nada más. Muchas gracias, diputado. Me parece que es claro que hicimos la lectura, la solicitud de uno de los diputados, porque nos pareció pertinente, dado el tema en debate. Pero tomando en cuenta que hay amplias posibilidades de tener una absoluta claridad sobre el contenido del orden del día, es innecesario que se adopte como principio obligatorio y permanente la lectura de ese orden. Sin embargo, si se solicita la lectura, se considerará por parte del presidente si se concede la lectura del orden del día. Si no existen más temas pendientes por tratar, y siendo las 20:15 horas de la noche, se da por concluida la reunión de esta conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas noches. Gracias y muy buenas Presidente, noches. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gusto.